Dios les bendiga y buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas y amigos. Es la última lección que vamos a ver en esta tarde. Es la séptima lección, ¿verdad?, relacionada al tema de la disciplina en la iglesia local. Y todavía hay unas cosas que vamos a ver, pero lo vamos a considerar ya en un estudio. Yo creo que la próxima vez que nos toque estudio bíblico el miércoles, el próximo miércoles es de himnos, pero el siguiente vamos a interrumpir un poquito el estudio de Génesis y vamos a dejar algunas lecciones para tratar este asunto en forma de clase, para que puedan comentar, puedan hacer preguntas en cuanto a la disciplina. Y vamos a estar viendo en la clase, ¿verdad?, cuando tenemos algún familiar que está excomulgado de la iglesia, ¿verdad? O a veces situaciones que pasan en otras congregaciones, cuál debe ser nuestra postura al respecto. Y de eso vamos a hablar, pero hoy vamos a ver esta última lección, hermanos, sobre la importancia de la disciplina en la iglesia local a manera de sermón. Estamos considerando los elementos que la componen y estamos en esta última parte que es la excomunión. Y hemos considerado algo de enseñanza y hoy vamos a ver algunos versos más que nos hablan acerca de la excomunión. Es bíblica la excomunión y es un mandamiento en ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Vamos viendo, hermanos, lo que nos dice la Escritura, ahí en Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí nuevamente encontramos implícito el concepto de lo que es la excomunión. ¿Cuál es la conducta que amerita disciplina de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en Romanos 16, 17 y 18? ¿Cuál es la conducta que amerita disciplina? Bueno, de acuerdo a lo que dice, es causar divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Cuando alguien en la iglesia está haciendo esto, es algo muy malo. ¿Sí? Es algo que esa persona necesita arrepentirse inmediatamente. Cuando hay alguien que esté causando divisiones en la iglesia, tropiezos en la iglesia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos cerrar los ojos, tapar los oídos y hacernos como si no pasara eso en la iglesia. No, tenemos que actuar. La iglesia debe de actuar. La palabra divisiones, hermanos, viene de una palabra griega que es dichostasia y hace referencia a contiendas y separaciones entre hermanos. Sí. Como los corintios, que había muchas contiendas, había división entre ellos. Eso estaba mal y eso no debe existir. Y si hay alguien que está provocando divisiones, amerita disciplina. También habla de tropiezos. La palabra tropiezos viene de una palabra griega que es escandalón y se refiere a cualquier cosa que haga que los demás tropiecen o que caigan. Entonces, ¿quién amerita disciplina de acuerdo a esto que dice aquí el apóstol Pablo? Cualquiera que esté causando contiendas, que esté causando enemistades, que esté causando separaciones entre los miembros que componen la iglesia del Señor. Amerita disciplina. Puede ser a través de enseñar una falsa doctrina, es posible que cause divisiones y tropiezos. Puede ser que lo haga dando un mal ejemplo, un ejemplo pecaminoso a los miembros de la iglesia, está causando divisiones y tropiezos. Puede ser que lo haga hablando mal de otros hermanos, ¿sí?, sembrando discordia entre hermanos. Puede ser que lo haga simplemente usando suaves palabras y lisonjas, como dice el verso 18, para apartar a ciertos miembros en particular. ¿Sí? Hay muchas maneras de pecar de esta forma.
Cualquiera que esté promoviendo o que esté fomentando la separación de los miembros de la iglesia, amerita disciplina, de acuerdo a lo que aquí se nos revela en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo se entrevista ahí con los ancianos de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, dice la escritura que él les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, para causar división en la iglesia, para hacer tropiezo para otros. Pablo dice: tengan cuidado, estén atentos con estos hombres. No permitan. El Espíritu Santo los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. Tengan cuidado. ¿Sí? Es decir, que los ancianos, al ver esto, no deberían quedarse de brazos cruzados, tenían que actuar inmediatamente. Pero muchas veces puede suceder que en la iglesia, aún en nuestros días, haya quien cause divisiones y tropiezos entre los miembros. ¿Sí? ¿Quién más amerita disciplina? Bueno, los que son piedra de tropiezo para los demás, los que tientan a otros a cometer pecado, los que fomentan o promueven actos pecaminosos, aquellos que se convierten en ocasión para que otros pequen. Un cristiano no debe hacer eso. Dijo el Señor Jesús: mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y arrojarse al mar, que ser tropiezo para uno de estos mis hermanos más pequeños. Ningún cristiano debería hacerlo. Y si en la iglesia hubiera algún miembro cristiano o cristiana que está haciendo ocasión para que otros pequen, puede ser de estas formas diferentes, tentando, fomentando actos pecaminosos, o simplemente a través de su ejemplo siendo ocasión para que otros pequen. Eso está mal. ¿Sí? Y amerita disciplina. En Apocalipsis capítulo 2, por ejemplo, vemos un ejemplo en la iglesia en Tiatira. Dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí había particularmente, esa mujer le llama Jezabel, pero estaba haciendo tropiezo para la iglesia y estaba enseñando. Ella se hacía pasar por profetisa y enseñaba. Un profeta se supone que da un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Y con lo que ella estaba diciendo, ella estaba enseñando que deberían cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, cuando alguien está promoviendo actos pecaminosos entre los miembros, eso no debe ser tolerado. ¿Sí? Aquí esta iglesia se les reprende precisamente por eso. El Señor dice: tengo esto contra ti. Es importante, hermanos, aclarar que las divisiones y tropiezos que se condenan son aquellos que, dice Pablo, van en contra de la doctrina, que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Eso es lo que se está condenando. Cuando se enseña y se defiende la verdad, muchas veces esto puede ocasionar ciertos problemas, trastornos e inclusive divisiones. Pero es cuando se enseña la verdad y hay que tener cuidado con eso. Cuando es por esta causa, mis hermanos, la iglesia no debe disciplinar. Si alguien está enseñando la verdad, está defendiendo la verdad con sustento bíblico, y esto de alguna manera, tal vez una práctica que estábamos acostumbrados a hacer de una forma y era incorrecta, y alguien nos está enseñando la verdad de Dios, puede ser que cause cierto trastorno. Y puede ser que diga algunos: no, pues sí es cierto, y otros que digan: no, pero como quiera no. Y puede ser que haya inclusive división. Pero hay que tener cuidado. El que habla la verdad conforme a la doctrina no es divisionista. El divisionista es aquel que rechaza la verdad de Dios. Esos son los divisionistas. La iglesia debe
disciplinar a los que causen divisiones y tropiezos, pero en contra de la doctrina. ¿Sí? No los que la promueven, la defienden, los que la enseñan. Ahora bien, ¿cuál debe de ser la forma de proceder de la iglesia? De acuerdo a lo que dice aquí en Romanos 16, 17 y 18. Dice el apóstol Pablo que os fijéis, dice en el verso 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Sí? Es decir, que estas personas que causan divisiones y tropiezos deben de ser identificadas por toda la iglesia como lo que son: divisionistas, piedra de tropiezo, de tal manera que todos sepan, que toda la iglesia esté consciente y alerta y puedan estar en guardia para evitar el daño que tales personas pudieran causar. ¿Sí? Hay que fijarse, dice el apóstol Pablo, fíjense en esos hermanos, pseudo hermanos. Y aquí vemos, hermanos, la dirección que debemos nosotros de tener. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en el mismo verso? Dice, y que os apartéis de ellos. Y nuevamente está claro el concepto de lo que es excomunión. Si hubiera hermanos que estén promoviendo el pecado, la división de los miembros de la iglesia, dice la Escritura, apártense de ellos. Como iglesia debemos separarnos o mantenernos alejados de tales hermanos. Y esto, hermanos, no es otra cosa más que una negativa a socializar con tales personas. Ningún miembro debería más juntarse o tener convivencia con hermanos divisionistas o que son causa de tropiezo. Ellos deben de ser cortados de la congregación. Es bien hermoso, hermanos, convivir. La vida de los cristianos cuando nos asociamos, cuando nos juntamos, cuando pasamos tiempo, ¿verdad?, de convivencia social, es algo muy bonito. Y era la vida de la iglesia también ahí en Hechos 2. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan en las casas. Y estaban juntos alabando a Dios. Y es una vida muy hermosa. Pero si acaso alguien está siendo causa de tropiezo y de división, no puede tener estos beneficios en la iglesia. ¿Sí? Tenemos que apartarnos de los tales. Es una manera de enseñar el concepto de lo que es excomunión. Fuera de comunión. Un pasaje más, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, en adelante encontramos nuevamente el mismo concepto de la excomunión. Dice así la Escritura, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Verso 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Verso 13.
Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Era toda una situación que estaba pasando allí en la iglesia en Tesalónica, ¿sí? Y bueno, el apóstol Pablo, conociendo la situación, él da instrucciones de cómo la iglesia ahí debería de proceder. Así como se les indicó a los hermanos de Roma cómo proceder, ahora se les indica a los hermanos de Tesalónica cómo proceder. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta que amerita disciplina, de acuerdo a lo que explica aquí el apóstol Pablo? Él la empieza diciendo: todo hermano que ande desordenadamente. ¿Sí? Todo hermano que ande desordenadamente, dice en el versículo 6. La palabra andar implica que es un hermano que persiste o que continúa en una conducta desordenada. No es algo que pasó allá esporádicamente y que se arrepintió y que corrigió, no. Es algo que ya es común en su vida, estar haciéndolo, practicándolo. ¿Sí? A veces hay hermanos que pues llegan a cometer una falta, se arrepienten, piden perdón. Pero no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El problema es cuando un hermano no reconoce su pecado, cuando un hermano se niega a arrepentirse, cuando un hermano se niega a pedir perdón a pesar de que ya se le ha exhortado, se le ha reprendido, se le ha hecho ver que está mal en su comportamiento, en su conducta, y aún así continúa, anda exactamente en la misma forma de conducta. Cuando usa la expresión desordenadamente, ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra indica que es una persona que anda de manera rebelde. Desordenadamente implica ser desobediente o implica también ser negligente o descuidado con los deberes. Y particularmente, hermanos, los deberes que hemos recibido por parte de la enseñanza divina. La enseñanza de Dios a través de los hombres inspirados por el Espíritu Santo, como lo fue el apóstol Pablo. En el capítulo 2 de esta misma carta, en el verso 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. El apóstol Pablo muchas veces en persona les enseñaba, les instruía en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, y ellos tenían que perseverar en ello. Cómo tenía que ser su forma de conducirse como cristianos y como iglesia. A veces lo hacía también a través de las cartas y escribía a los hermanos o inclusive a algunos en particular o a iglesias. Y dice aquí que había que estar firmes y retener esa doctrina, esa enseñanza que se había aprendido a través de estos medios. En el caso nuestro, mis hermanos, hoy en pleno año 2022, la enseñanza que nosotros tenemos la hemos aprendido a través de estas cartas. No está Pablo, no está Pedro, no está Juan, no está ninguno de los apóstoles o escritores del primer siglo que Dios utilizó para inspirarlos y dejarnos la Biblia por escrito. No están allá con nosotros, ya murieron, pero están sus escritos, están estas cartas en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos corresponde a nosotros hacer? Lo mismo, ¿verdad? Retener esta doctrina que hemos aprendido a través de ellas. ¿Sí? Son escritos sagrados de los cuales nosotros aprendemos y a los cuales hay que aferrarnos y a los cuales debemos obedecer en todo lo que se nos instruye. Es la palabra de Dios. Sin embargo, aquellos que se desvían de esta enseñanza o aquellos que son desobedientes a esta enseñanza o que son negligentes en el cumplimiento de esta enseñanza,
Ellos andan desordenadamente y por lo tanto ameritan disciplina. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Andan desordenadamente. Otra vez el verso 14, note usted. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué? A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Porque no es cosa nuestra. ¿Sí? No es algo que nosotros hayamos inventado, es la palabra que Dios reveló a través del Espíritu Santo a hombres santos que la escribieron y que la tenemos hoy para nuestra enseñanza. ¿Sí? Particularmente, hermanos, en la iglesia en Tesalónica había algunos que andaban desordenadamente porque no trabajaban en nada y solamente se andaban entrometiendo en lo ajeno. Eran ociosos. Había hermanos, miembros de la iglesia, que no les gustaba trabajar. ¿Sí? Necesitamos para poder vivir, para poder llevar sustento a la casa, para poder pagar la luz, el agua, los gastos y todo lo que implica nuestras necesidades, necesitamos trabajar. ¿Sí? Pero esos hermanos, había algunos que no les gustaba trabajar en nada. Me dice una persona que no le gusta trabajar, una va a estar de ocioso y otra se va a convertir en una carga porque va a tener necesidad. ¿Sí? Y el apóstol Pablo reprende esta actitud. Dice, eso es andar desordenadamente, porque la orden que nosotros dimos es que sean diligentes en trabajar y que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El trabajo, hermanos, es bueno. ¿Sí? El trabajo es una bendición de Dios. Gracias a Dios porque lo tenemos. Hay lugares donde hay mucha escasez de trabajo, pero aquí nosotros, Dios nos da, ¿verdad? Un trabajo para poder tener sustento. Pero cuando alguien no quiere trabajar, y no que no pueda trabajar, porque a veces hay quienes por enfermedad, por la edad, por alguna situación no pueden trabajar. Pero cuando pudiendo trabajar no quieren trabajar, eso es andar desordenadamente. Dice Pablo, no se preocupen por ellos. No se preocupen por estarlos manteniendo, por darles que coman. Si alguno no quiere trabajar, dice que tampoco coma. Y si alguno no obedece a esta instrucción que estamos dando, no se junten con él. ¿Sí? Señaladlo y no se junten con él. Por otro lado, hermanos, dice el verso 11, ¿verdad? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso es andar desordenadamente. Por otro lado, mis hermanos, también aquellos que dejan de congregarse, podemos decir que también entran en la categoría de andar desordenadamente. Porque la enseñanza que hemos recibido a través de las cartas, a través de los escritos, de la doctrina de Cristo y de los apóstoles es que la iglesia es una asamblea. La iglesia se reúne, se congrega. La carta a los Hebreos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el libro de los Hechos 20, versículo 7 dice que reunidos los discípulos para partir el pan. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, habla de que el primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y encontramos la enseñanza, hermanos, de los apóstoles a través de estas cartas. Y cuando nosotros desobedecemos a esta instrucción o somos negligentes en obedecer,
andamos desordenadamente. Se entiende que a veces hay hermanos que por alguna situación ajena a su voluntad, por algo más allá de sus fuerzas, les es imposible estar reunidos con la iglesia. Y Dios lo sabe. Pero cuando nosotros preferimos mejor quedarnos en casa, mejor irnos de paseo, mejor irnos allá a las tiendas de compras, en vez de estar reunidos el día del Señor, cuando es el horario, son las 5 de la tarde, son las 10 de la mañana, es la hora que la iglesia se congregue. Yo soy parte de la iglesia, pero digo, no, mejor me quedo en casa. Hoy no voy a ir. Vámonos al cine, hijos. Familia, nos vamos a ir de paseo. Eso es andar desordenadamente. Y no conforme a la enseñanza que recibimos, en este caso en particular, por carta. ¿Sí? Y cuando alguien anda desordenadamente y se le hace ver su error, y a través de la escritura se le enseña, esto no es correcto, y simplemente dice, yo sé, pero no me importa, yo quiero seguirlo haciendo así. Dice Pablo que eso amerita disciplina. ¿Sí? Amerita disciplina. Porque a veces, hermanos, se les dice a los tales y de una u otra manera les animamos, les exhortamos, les decimos, no está bien. ¿Sí? Pero simplemente no lo reconocen como una falta, ni se arrepienten y persisten en ser desobedientes o negligentes al mandamiento de Dios. Llega un punto en que tal persona necesita ser disciplinado, porque es la instrucción que se da a la iglesia. No podemos hacernos como no pasa nada, ¿verdad? Todo va bien. No. ¿Cuál es la forma de proceder de la iglesia? Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, que os apartéis. Y nuevamente vemos aquí el mismo principio, ¿verdad? Que en Romanos. Ahora lo vemos aquí, que os apartéis. La excomunión. Y hermanos, realmente cuando alguien, ¿sí? Un hermano, una hermana, viola la ley de Dios y se resiste o se niega a arrepentirse, él mismo, él o ella, está rompiendo su comunión con Dios. Y esto es algo bien importante que debemos entender. No es en sí la comunión lo que nosotros le estamos quitando a ese hermano, sino más bien retiramos nuestra asociación social con él como una señal de que él ya ha roto su comunión con Dios y por lo tanto con la iglesia del Señor. ¿Sí? Él es el que lo ha hecho. Desde el momento en que está haciendo las cosas desordenadamente o que es tropiezo o que es divisionista y no quiere arrepentirse, él está rompiendo la comunión. Al persistir en su pecado y al quererse mantener así, él es el que está separándose de Dios y de la iglesia. Repito, nosotros le quitamos la asociación, ¿sí? Esa relación social. Como una señal de que él ya ha roto su comunión con Dios. Una vez que hacemos eso, ya no debemos juntarnos con él o con ella. Y si alguna vez tenemos contacto con él, debe de ser para exhortarle a que se arrepienta. Puede ser que alguna vez usted se lo encuentre, puede ser que alguna vez usted ande por ahí cerca de su casa y decida llegar, o a lo mejor, no sé, puede ser que él vaya a su casa por alguna razón, pero si llega a haber algún contacto social, no contacto social, sino algún acercamiento con él, debe de ser de nuestra parte para exhortarle, para amonestarle, ¿sí? A que se arrepienta, a que se reconcilie con Dios. Si él trata de asociarse de una manera más cercana,
pues nosotros debemos de negarnos. ¿Sí? Es que quiero invitarlo a la fiesta porque mi niño va a cumplir años. No podemos. No puedo, hermano. ¿Sabes qué? No puedo. Necesitas primero arrepentirte, hacer arreglos con Dios y después con mucho gusto. Pero ahorita no puedo. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Si el excomulgado asiste a los servicios de la iglesia, porque a veces suele suceder esto, hermano, no le vamos a tener como un enemigo, pero tampoco lo vamos a apapachar a besos y abrazos. Nuestro deber es amonestarle como hermano, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Respetuosa y amablemente, pero amonestarle. Amonestarle. Otra vez dice el verso 3, 14 y 15, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Pues no podemos negarle la entrada. A lo mejor algo hay en su corazón que le está remordiendo, ¿verdad? A lo mejor ha estado meditando, ha estado haciendo conciencia y ese es el primer paso para reconciliarse con Dios y empieza a acercarse a la iglesia. Y qué bueno, y nos da mucho gusto. Excelente. Pero acuérdese de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Le vamos a recibir amablemente, cortésmente, respetuosamente, pero hay que aprovechar para amonestarle y animarle a que se arrepienta y haga arreglos con Dios. Tanto el apartamiento como la amonestación se hacen con el propósito de ayudar a dicho hermano a que se arrepienta. Dice aquí, para que se avergüence. A lo mejor sintiendo vergüenza, recapacita, reconoce, pide perdón. Ahora, hermanos, nosotros no debemos juzgar anticipadamente que tal persona no se va a arrepentir y por consiguiente negarnos a apartarnos de él. Porque a veces puede ser que algún hermano o hermana piense de esta manera. No. Sería como decir: yo tengo un amigo allá en el trabajo, pero no le voy a predicar el evangelio porque no creo que se convierta. No le predico. Se me hace que no. Él no creo que eso es lo que dice la Escritura. Nuestro deber no es juzgar si él se va a convertir o no. ¿Cómo sabemos? Nuestro deber es simplemente cumplir el mandamiento de predicarle el evangelio. Si él obedece o no obedece es cosa entre él y Dios. Nuestro trabajo, nuestro deber es hablarle la palabra. Cuando el Señor dice: no os juntéis con él, amonéstale como hermano. Yo no puedo decir: no creo que esto funcione, yo me voy a seguir juntando con él. No. A usted no le corresponde juzgar el resultado de este trabajo. Usted simplemente haga lo que Dios le dice. Nada más. Y si se arrepiente, bueno, pues debemos de perdonarle y volver a restaurar nuestra asociación y nuestro compañerismo con él. Por supuesto que sí. Si se arrepiente. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Vamos viendo rápidamente otro texto, hermanos, que habla del concepto de excomunión. Tito 3, versículo 10. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Otra vez, la misma enseñanza. ¿Cuál es la conducta que amerita disciplina? De acuerdo a Tito 3, 10 y 11, dice aquí: al hombre que cause divisiones. La versión moderna traduce: al hombre que es hereje,
Después de la primera y la segunda amonestación, deséchale. La Nueva Traducción Viviente dice: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Esto es, otra vez, excomunión. ¿Quién amerita disciplina? Un hombre hereje, divisivo, faccioso, seguidor de falsas doctrinas. Eso no debe ser tolerado en la iglesia del Señor. ¿Qué es herejía? El diccionario de Vine, el señor W. Vine, dice: herejía es una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Tales opiniones erróneas son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio. ¿Sí? A veces todo comienza con buenas intenciones, como a veces dice el hermano Ricardo. Buenas intenciones. Y empieza a promover ciertas cosas, ¿verdad? Y que al poco tiempo se convierte ya en una cuestión doctrinal y entonces se empiezan a hacer divisiones, sectarismos. ¿Sí? Cuando alguien trata de imponer una doctrina humana, una doctrina que no puede ser sustentada por las Escrituras, o cuando trata de imponer puntos de vista que no tienen que ver con la salvación, que no benefician a nadie para su salvación, cuando se empieza a presionar y a presionar hasta crear conflictos y divisiones en la iglesia, tales personas deberían de ser disciplinadas, es lo que dice Pablo. Sí, disciplinadas. ¿Cómo proceder ante los tales? Bueno, dice el versículo 10, después de una y otra amonestación. Hay que amonestar a los tales. Es decir, que el pecador no es cortado de una manera instantánea y tajante, sino que primeramente se le da la oportunidad de arrepentirse de su error. Primero hay que amonestarle con la palabra de Dios y hay que hacerle ver el porqué de su pecado. ¿Sí? Cuando dice Pablo, después de una y otra amonestación, no está diciendo, hermanos, que tienen que ser exactamente 2 y ninguna más. No es el punto. El Señor Jesucristo dijo 70 veces 7, vas a perdonar a tu hermano. ¿Está dando una cifra literal? No, no es literal. Debemos por lo menos amonestarle 2 veces. ¿Sí? Pero según se vea en la actitud de la persona. Puede ser que a la primera vez lo haga recapacitar y esté considerando, y usted puede ver una actitud en la persona. Puede ser que sea necesario 2, 3, 4, 5 intentos para rescatarlo. Pero cuando ya ha sido claro, evidente que el hermano no quiere arrepentirse, que no quiere cambiar, que no quiere dejar su error, entonces debe de ser desechado. Y esto significa exactamente lo mismo que en los demás casos, no juntarse con él. Es decir, va a estar excomulgado de la iglesia. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. En resumen, la disciplina preventiva de la cual hablamos en un principio, todo el tiempo debe de estarse practicando en la iglesia. Debemos estar enseñándonos y exhortándonos unos a otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Eso siempre, siempre, hágalo, hermano, hágase esa costumbre. ¿Sí? Con los hermanos que necesitan enseñanza y exhortación, trate de proveerlo para ellos. Estímulo, ánimo. Puede visitarlos, puede invitarlos a su casa, puede hacer una llamada telefónica, puede enviar un mensaje de texto de una u otra manera, pero trate de llevar a cabo este trabajo que Dios le encomienda a usted y a mí y a todos. Disciplina preventiva. Cuando haya necesidad de aplicar la disciplina correctiva, primeramente se debe hacer un buen juicio de las cosas. Si no estamos seguros o no hay evidencia clara, si solamente son sospechas, opiniones de alguien,
no podemos disciplinar a nadie así. ¿Ok? Debe ser una verdadera certeza para nosotros. Tenemos pruebas, evidencias, testigos, ¿verdad?, de esto que ha sucedido. Hay manera de comprobar la culpabilidad. Número 2, si se comprueba que es culpable de pecado delante de Dios, se le debe de amonestar y se le debe de reprender para que se arrepienta. Esta amonestación puede ser hecha tanto pública como individualmente, pero se tiene que hacer. ¿Sí? Número 3, si después de una y otra amonestación no se arrepiente, se le debe de señalar en la congregación. Todos deben de saber de quién se trata y cuál es el pecado que está cometiendo tal hermano. Número 4, una vez señalado e identificado por toda la iglesia, el tal debe de ser excomulgado. Y ya no debemos juntarnos más con él. Ya no debemos tener ningún tipo de convivencia social. Ni siquiera debemos de comer con él, como dice Pablo a los Corintios. ¿Sí? El tal debe de sentirse avergonzado. Y cuando le veamos, debemos de seguirle amonestando como hermano. Número 5, si el hermano en pecado se arrepiente, debemos de perdonarle y debemos de confirmar el amor para con él. Y entonces será bienvenido a la iglesia y bienvenido nuevamente, ¿verdad?, a la convivencia social y a todo el trato que teníamos antes de esa excomunión. Y eso es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver otros aspectos sobre la disciplina, pero los vamos a ver en la clase bíblica del miércoles, en la próxima ocasión que la tengamos. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención a este mensaje. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.